Hola, ¿qué tal, hermanos y hermanas? Un gusto estar con todos ustedes nuevamente en esta transmisión aquí en nuestro canal de YouTube LM Cuernavaca. Gracias por acompañarnos. Estamos por iniciar uno de los temas interesantes después de haber escuchado el tema pasado acerca del fundamento de la comunidad cristiana, la fe pascual, la experiencia de Jesús resucitado. Ahora vamos a hacer un brinco muy largo para poder llegar a lo que se llama la confesión de Cristo en la historia de la fe a través de los padres de la iglesia. Vamos a ver algunos aspectos precisamente de cómo la fe que se ha dado a través de la historia pues ha permeado en toda nuestra existencia hasta el día de hoy, precisamente por nuestra fe está enraizada en la comunidad primitiva, la fe en Cristo Jesús. Pues bueno, vamos a entrar de lleno a ese tema, no sin antes encomendarnos al Señor, invocando su nombre y a nuestra Madre Santísima que nos acompañe en este día. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos, pues nuevamente saludarlos. Vamos entonces a entrar de lleno con la confesión de fe en Cristo. Les compartía al inicio de nuestra transmisión que indudablemente si no es por la fe de la comunidad primitiva, los apóstoles y las primeras comunidades que pusieron su esperanza en este Jesús resucitado, ¿verdad? Este Jesús de Nazaret, que sus apariciones del resucitado en estas experiencias pues han ido solidificando y fundamentando nuestra fe. Vamos ahora a pasar de eso, del tramo un poquito largo de la historia de la iglesia, de pasar de la comunidad apostólica y posapostólica a la etapa o la época de la patrística. Vamos a ver algunos temas y una síntesis dentro de la historia de los dogmas cristológicos, que el plan de nuestra transmisión es poder llegar a estos puntos. Ojalá podamos llegar a revisar todos. Son un buen de temas, pero vamos a tratar de sintetizarlo. Primero, hermanos, la evolución de los dogmas teológicos en el campo cristológico, trinitario, neumatológico de los primeros siglos produce la impresión de que se trató de un proceso sumamente complejo y desordenado. De hecho, cuando uno estudia a los padres de la iglesia, en ese tiempo no existía lo que hoy es la comunicación como la tenemos, en el que por un mensaje puedes resolver un asunto, entrar a una charla, tener una reunión muy importante, por medio de las redes sociales, un telefonazo, en fin, muy rápido te puedes comunicar. Sabemos que en la complejidad de aquellos tiempos y el mundo desordenado, en torno a las primeras comunidades que se van estructurando apenas, y el trabajo, y lo tenemos muy claramente, el trabajo que hizo Pedro y Juan al ir a evangelizar, después todos los apóstoles, y ese ejemplo de Pablo que cuando iba a las comunidades la gente le decía es que ya vino alguien más a predicarnos, ¿verdad? Y Pablo va poniendo como digamos entre comillas un cierto orden, aunque visita esas comunidades
y vuelve a pasar a esas comunidades y tiene un intento de volver a esas comunidades y ya no se les es permitido, pues porque lo tienen ya apresado, ¿verdad? Pero Pablo también en ese ir y venir se encuentra con muchos desórdenes y también con el complejo mundo de los caminos para llegar a diferentes lugares, ¿verdad? Y entonces ese es un momento efervescente en la iglesia porque se está estudiando, ya se está evolucionando los dogmas teológicos, los dogmas cristológicos, trinitarios y neumatológicos en aquel entonces. Pero resulta también relativamente fácil descubrir un hilo conductor. Se establece una conexión entre las tres principales perspectivas de la cristología y el desarrollo global. ¿Cuáles son esas tres perspectivas? La primera, fíjense, la cuestión concerniente a la verdadera divinidad de la palabra divina que nos sale al encuentro en Jesús de Nazaret en cuanto hombre, como lo dijimos tanto en la primera transmisión como en la segunda, ¿no? Tener presente la persona de Jesús de Nazaret, ¿verdad? En él se hace la verdadera divinidad del Padre. Él es la palabra divina, la palabra encarnada. La segunda, la afirmación de que Jesús posee una plena, verdadera e íntegra naturaleza humana que solo es imaginable con un cuerpo humano real y un alma racional humana dotada de voluntad que garantiza la unidad del compositum corpóreo espiritual de la naturaleza humana y puede a la vez realizar la referencia trascendental de Dios. Lo que decía la vez pasada también, cómo es que Jesús puede, ¿verdad?, inclusive traspasar, ¿verdad?, ya con su cuerpo resucitado, las viviendas donde se alojaban los apóstoles en oración y por miedo a los judíos a que les hicieran lo mismo. ¿Verdad? Jesús va y saluda a sus discípulos en esas apariciones pascuales. Entonces aquí encontramos que Jesús es verdaderamente humano. La naturaleza humana solo es imaginable en un cuerpo real, un cuerpo humano real, un alma racional, también tiene voluntad, ¿verdad?, que garantiza esa unidad, es el compositum, es decir, esa composición corpóreo espiritual. Por eso podemos nosotros decir, y es lo que va a venir después en estas dogmas cristológicos, el tema de del Cristo verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, cuerpo y espíritu. Entonces Jesús va a tomar pues esta compositium corporal y espiritual de la naturaleza humana y así hace posible la trascendencia de Dios, ¿verdad?, con su persona y, como les decía, con ese poder, ¿verdad?, extraordinario que da la resurrección, de poder ir y venir a diferentes momentos, de estar en un momento aparecerse a los discípulos de Maús y en otro momento, en ese mismo día, aparecerse a los discípulos en la casa, en fin, todas esas apariciones que hace el Señor, que son precisamente el depósito de la fe. Y tercero, la difícil pregunta de la unidad de ambas naturalezas en la persona, lo que será el estudio cristológico de la hipóstasis, la subsistencia de Logos o Hijo eterno del Padre. La hipóstasis es decir, la composición del cuerpo de lo divino y lo humano, y la subsistencia de la palabra de Dios en la persona de Jesús de Nazaret. Bien, ahora vamos primero entonces a ver qué nos dicen la confesión de Cristo en la patrística. ¿Qué nos dicen los padres de la iglesia? Fíjense que la iglesia primitiva cultivó la teología de la encarnación, aunque no se contrapone a la teología de la cruz o de la resurrección, porque los temas fundamentales de las primeras comunidades cristianas fue la cruz y la resurrección. Las primeras comunidades también interiorizaron en el aspecto de la encarnación. ¿Por qué es importante este tema de la encarnación? Puesto que si no hubiera existido la encarnación, no habría teología de la cruz, su pasión, su muerte, y no habría teología de la resurrección. No existiría, ¿verdad? Entonces, las primeras comunidades cristianas comenzaron sobre todo los padres de la iglesia, a pensar en la encarnación del Hijo de Dios. Esa palabra eterna del Padre, como dice San Juan en su evangelio,
y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, ya es una teología de la encarnación. Y para poder transmitir en el espacio de la cultura griega y helenista la pretensión de verdad universal de la revelación, los teólogos de la primera época tuvieron que situar la confesión de Cristo en el horizonte conceptual de una interpretación de la realidad de impronta filosófica. Lo primero que tuvieron que hacer los teólogos de aquel entonces, los padres de la iglesia, es pensar en la filosofía. ¿Por qué la filosofía? ¿Por qué no hacer una teología sin filosofía? No se puede hacer una teología sin filosofía. La filosofía es el razonamiento, ¿verdad? La ciencia, el conocimiento, que precisamente de ahí va a partir para sustentar una teología. Por eso fe y razón, aunque aparentemente se contraponen, son los complementos de la fe cristiana, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos dos vertientes teológicas y filosóficas, aristotélico-tomista, Aristóteles y Santo Tomás, y platónica agustiniana, Platón y Agustín, San Agustín. Esas son las dos vertientes de teología de la iglesia que se complementan. Y ahí vemos tanto la razón, por un lado con Platón y Aristóteles, y por otro lado la fe, ¿verdad? La ciencia, la teología con San Agustín y con Santo Tomás, ¿verdad? Y muy importantes ambas vías de acceso al conocimiento teológico. Bien, pero se da a través precisamente de la filosofía. Si el cristianismo no se quería parecer como una tradición religiosa específica con trasfondo judío, aquella exposición se hacía inevitable. Y esto es verdad. ¿Qué significa? Para no parecerse a una religiosidad judía, tuvo que haberse fundamentado, tomado de la filosofía, puesto que la religión judía está más basada en religiones, en esas religiones antiguas, porque el judaísmo es una tradición religiosa antigua, pero no más antigua que las mesopotámicas, las fenicias, la babilónica, entre otras la cananea, antes antes de que Abraham saliera de Ur de los Caldeos. Cuando Abraham va caminando ya en ese envío de Dios a ser el padre de la fe, el padre de las multitudes, a buscar una tierra y todas las promesas dadas a Abraham, todo ese proceso, hermanos, el pueblo hebreo va haciendo su propia religión. ¿Y dónde la va tomando? De otras religiones, ¿no? Se va formando también la propia religiosidad del pueblo hebreo, que después será primero el pueblo cananeo, después el pueblo hebreo y después el pueblo judío. En cambio, el cristianismo surge precisamente de este pensamiento judío, sí, ¿verdad? De todo lo que trae de trasfondo, pero también se sustenta a través de la filosofía griega, ¿verdad? Y de muchas culturas que hasta el día de hoy se sigue fundamentando la fe de la iglesia, la fe cristiana en las diferentes culturas del mundo. Bien, entonces no podemos nosotros quitar la religiosidad judía, puesto que es parte de nuestro sustento, como tampoco podemos quitar la filosofía, puesto que también es parte y sustento de nuestra fe. Bien, no había entonces, hermanos, en modo alguno, en aquel recurso y aquella redefinición de categorías filosóficas, una tradición al origen del cristianismo, sino la transformación respetuosa de los contenidos reales de la fe en Cristo en el horizonte de la comprensión universal de la razón. ¿Qué significa? Que el sensus fidei no se puede quitar. El sensus fidei ya estaba. El censo de la fe, el consenso de la fe de las comunidades primitivas ya estaban. ¿Qué había que hacer? Darle un toque a los pensamientos teológicos y darle fundamento. Entonces hay que ir precisamente a las bases. Se mantenía entonces y garantizaba el misterio de la fe por el hecho de la encarnación. Y entonces este pensamiento dice, bueno, vamos a la encarnación. Ya está la pasión, ya está la cruz, ya está la resurrección. ¿Y de dónde viene? Pues Jesús. Y de ahí que para el siglo II, si no más recuerdo, siglo III, van a empezar a surgir las pinturas, las imágenes, como la imagen de la Virgen que está
en una pared allá en las catacumbas, que ya están hablando de la encarnación del Hijo de Dios. Pero antes no existían, sino se van dando a través precisamente de esta teología de la encarnación. Bien, los debates en torno a las condiciones objetivas y formales de la exposición teológica del acontecimiento de Cristo hicieron palpable la necesidad de distinguir dos categorías, la naturaleza y la persona, para poder expresar en un estricto lenguaje teológico la unidad humano y divina de Jesús. Entonces, el pensamiento filosófico llevó precisamente a los teólogos, a las comunidades primitivas y a los padres de la iglesia a ver la naturaleza de Jesús, su naturaleza divina y su naturaleza humana. Y entonces viene la unidad de toda la naturaleza espiritual depende de dos factores: del hecho de su existencia individual en virtud de una acción del Creador, del Dios Creador que forma la persona, que esto se da en la encarnación con el sí de María, el hecho de su existencia individual en virtud de una acción del Dios Creador que forma la persona, y dos, el conjunto de las condiciones bajo las que una existencia individual se realiza y se consuma en el curso de la historia, el alma y el cuerpo. Entonces, la segunda parte es la condición bajo la cual esa persona que viene de esa acción del Dios creador, ¿verdad?, va a incurrir. Y aquí pudiéramos nosotros decir, ¿y por qué escogió el pueblo judío? ¿Por qué no escogió otro? Y fíjense, hermanos, que primero no existía el pueblo judío. Aquí vamos a hacer un paréntesis. No existe el pueblo judío. El pueblo judío nace de Ur de los Caldeos, ¿verdad? Cuando van en ese proceso, Abraham va creciendo. El pueblo pasa muchísimos años hasta llegar a Canaán, la tierra prometida, ¿verdad? Y después se le llama cananeos, ¿verdad? Y se va desarrollando la cultura, la sociedad, la vida política, la religiosa del pueblo hebreo. Después, como todos, como Abraham, era el arameo errante, Abraham, porque iba de un lado, iba a otro, hasta poderse consolidar en una tierra, ¿no? Después se le llama el pueblo hebreo, porque de Moisés hacia el año 70 antes de Cristo aproximadamente, se le llamaba el pueblo hebreo, ¿verdad?, por Abraham, perdón, por Moisés. Y después, ¿verdad?, ya por ahí del año 70 antes de Cristo, ya el pueblo ya no se les llama pueblo hebreo, sino ahora es el pueblo de Israel, el pueblo judío, ¿verdad?, porque ya se ha establecido un estado, ¿verdad?, un estado que después a estas épocas se le llama el estado judío, ¿verdad?, el estado israelí, perdón, que son los judíos. Por eso hoy los conocemos así como los judíos, pero antes no se les llamaba judíos, eran hebreos o cananitas, cananeos, en fin, hacia el origen, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Jesús entonces es enviado a ese pueblo? Puesto que es el pueblo originante, es el pueblo que Dios eligió desde Abraham hasta llegada a la plenitud de los tiempos. Y aquí podemos decir, pues Dios pudo haber elegido cualquier pueblo, hecho o no hecho, porque ya había grandes culturas. Antes de que surgiera el judaísmo ya había grandes culturas, había grandes hombres, había grandes literatos, grandes personas en Grecia, en Siria, en Babilonia, en Mesopotamia, o sea, en otros lugares. Inclusive pudiéramos aquí agregar los pueblos mesoamericanos, que en aquellas épocas seguramente ya había civilizaciones en Mesoamérica. Pero Dios eligió a Abraham. De entre todo lo que había en el mundo, eligió a Abraham. Y de todas las grandes ciudades, la más oculta, la más hundida del mundo, era Ur de los Caldeos. Y de ahí tomó a Abraham. Entonces, aquí cerramos este paréntesis. Entonces, estas dos condiciones o estos dos factores de la unidad de la naturaleza espiritual se dan entonces en la acción del Dios creador que forma la persona, y segundo, las condiciones bajo las cuales viene al curso de la historia, las condiciones de la existencia individual que se realiza y se consuma en la historia. Entonces aquí están tanto cuerpo y alma. Y aquí también pudiéramos trasladarlo a nosotros, puesto que también nosotros
nosotros somos creados por Dios, ¿verdad? Somos hijos de Dios y también como hijos de Dios estamos dentro de la historia, con nuestra alma, con nuestro cuerpo, ¿verdad? Y con nuestro cuerpo estamos en medio de esta historia. Entonces también se conjuga esa parte cristológica en nuestra vida personal y la vida de este mundo. Ahora, en el caso de la naturaleza humana de Jesús, el principio actualizador de la existencia como hombre no es un acto creador general de Dios, sino el ser mismo de Logos. Porque esta es una cosa muy importante que debemos de tener en cuenta. Jesús no es creado, nosotros sí, ¿verdad? Nosotros Dios nos ha creado con cuerpo y alma, pero Cristo no, Jesús no. Entonces el mismo ser de Logos es el mismo Dios, es el acto creador, Él es el creador mismo, ¿verdad? Que es engendrado en la Virgen María, que posee pues su divinidad en virtud de la relación personal con el Padre y se une con la naturaleza humana de Jesús en el acto de la unificación que forma la persona. Y al servicio de esta visión básica están los conceptos cristológicos centrales. Y aquí está el surgimiento de toda la cristología. Primero en griego, usía o physis, es decir, hipóstasis o prosopón. En latín, esencia, sustancia, secunda, la sustancia prima, la sustancia y la persona. Tres conceptos. En griego hay dos conceptos, la hipóstasis y el prosopón. En latín están tres conceptos, la substancia prima, la subsistencia y la persona. Y en español lo que podemos nosotros traducirlo es la esencia y la naturaleza, la persona, el acto esencial individualizador. Por eso nosotros no decimos que somos cualquier cosa creada, ¿no? Por Dios. Somos una persona, ¿ya? Y en esas personas está la esencia del acto individualizador del Padre, que en esencia somos una humanidad, pero en la naturaleza somos persona. Y en ese acto de ser persona, pues también tenemos nuestra alma y nuestro cuerpo, ¿verdad? Bien, esta es la fórmula clásica del dogma cristológico que dice así: nuestro Señor Jesucristo es la persona única de la palabra divina que subsiste eternamente en la naturaleza de Logos y temporalmente en la naturaleza humana asumida, una persona en dos naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divina. Y esta es la fórmula cristológica, este es el primer dogma cristológico y lo voy a volver a repetir. Nuestro Señor Jesucristo es la persona única de la palabra divina que subsiste eternamente en la naturaleza de Logos, la palabra, y temporalmente en la naturaleza humana asumida, una persona en dos naturalezas. Entonces, la palabra eterna del Padre siempre ha existido, ha tomado temporalmente la naturaleza humana, la asumió con todo sus dolencias, y después, por medio de la ascensión, ¿verdad?, lleva al hombre a Dios. El mismo Jesús es quien le lleva al humano redimido, al cuerpo humano redimido, digamos, por medio de la pasión, muerte y resurrección, y asciende a los cielos Cristo verdaderamente con toda la esencia humana, ¿verdad? También con toda su naturaleza divina, que esa nunca se le ha quitado, nunca se le va a quitar, nunca va a desaparecer la divinidad de Cristo. Por eso los milagros que hacía Jesús, la gente será cautivada, porque no habían visto ese poder ni siquiera en los hechiceros, en los brujos, en los magos que de por eso ya existían, siempre han existido. Y en el pueblo judío recurrían al Urim y al Tubim, que eran dos dados, para echar suerte, saber qué Dios les está diciendo, ¿no? O ir a los sumos sacerdotes en el tiempo de Jesús para que ellos les dijeran su futuro, les predijeran qué les pasaba por esas situaciones que pasan en la familia, en su vida personal. Y los sacerdotes echaban suertes, le pedían al Señor oráculos, ¿verdad?, que les ayudara el Señor a poder darles razón a la gente. Entonces esto es muy interesante porque en Jesús, eterna palabra del Padre encarnada en el ser humano, ¿verdad?, hace esa presencia
vivificante de Dios. Y después van a venir otros temas aquí que muchas veces lo escuchamos casi siempre. Ahora ya me he dado cuenta, no sé si ustedes también, pero en las redes sociales también ya es como por temporadas. Ahorita, viendo algunas redes sociales, empiezan a sacar bromas de sustos, de espantos, de fantasmas, por todo este ambiente del Día de las Brujas, del Día de Muertos, eh, de las tradiciones. Empiezan a sacar películas de este tipo, ¿no? De terror y todo eso, ¿no? Y a mediados de este mes, que ya vayamos terminando, van a empezar a surgir, ¿verdad? Los videos de la Navidad, del nacimiento de Cristo, de las personas que regresan a ver a sus familiares después de hace miles de años que no se ven. Vivimos en un ambiente que nos va llevando por tiempos a esas experiencias. Entonces, nosotros no nos hemos dado cuenta, hermanos, que a veces esas experiencias no las vivimos, solamente las vemos. Pero la experiencia del Cristo resucitado, esa figura importante de nuestra fe, a veces también la vivimos así, nada más por tiempo, no la vivimos plenamente. Y después de este pequeño eh, paréntesis, digamos, este pequeño eh, salida mental de los tiempos que vivimos, eh, hay que centrarnos en la persona de Jesús, vivir los tiempos, ¿verdad? El tiempo de Adviento, el tiempo de Navidad, el tiempo de la Pascua. Esos tiempos tenemos que vivirlos intensamente, ¿verdad? Para que surja un efecto vivificante en nuestra vida. Y eso es lo que hacía la cristología. Cuando se empieza a hacer la cristología de la encarnación, la gente comienza también a poner tiempos. El tiempo, el primer tiempo que surge, ¿verdad? Precisamente de esa teología de la encarnación y de la teología de la cruz y de la resurrección, es el domingo de resurrección. Y de ahí se va a basar todo, hermanos, ¿verdad? Hay que entrar un poquito a la historia de la liturgia y vamos a ver cómo se divide exactamente el periodo de antes de la pasión, perdón, antes de la resurrección y después de la resurrección. De ahí vienen precisamente los llamados tiempos litúrgicos por las primeras comunidades cristianas, los padres de la iglesia y el census fidei de la gente. Entonces ahí se va mostrando los dogmas cristológicos. Bien, debe aquí tenerse en cuenta entonces, hermanos, que la palabra Jesús no designa únicamente la realidad sensible perceptiva del hombre de Nazaret. ¿Qué nos está diciendo esto? Está diciendo que Jesús de Nazaret no solamente es un hombre, o el nombre o un hombre, sino que es la persona completa, espiritual y humano, divino y humano. El prosopón de su naturaleza, es decir, la figura unitaria y perceptiva del hombre, sino también la persona invisible de Logos, que fundamenta la unidad de las dos naturalezas e individualiza su existencia humana concreta, ¿verdad? El prosopón es como una máscara, ¿verdad? No, Cristo no es una máscara, no viene a ponerse sobre un hombre llamado Jesús, o mejor dicho, no es que la palabra eterna del Padre, Logos, venga como una máscara y se ponga sobre la persona de Cristo, que eso va a ser después una herejía, ¿verdad? Y esas herejías se van a dar después, pero ya precisamente la teología y en la cristología comienzan a pensar precisamente en eso, o sea, en la persona de Jesús de Nazaret no hay una máscara, no hay algo que lo permee nada más, como precisamente como un impermeable, y que después se vaya a la naturaleza divina al cielo y el cuerpo el cuerpo del ser humano Jesús pues se ha enterrado. No, no existe eso. Ahora, ese no es la cristología de la unidad, ¿sí? El Logos es en la persona de Jesús de Nazaret y Jesús de Nazaret es en el Logos, ¿sí? Bien, con las aportaciones teóricas de los capadocios se abrió paso a una primera aclaración conceptual satisfactoria. ¿Quiénes son los capadocios? Capadocios son los padres que vivían en la ciudad de Capadocia y ahí ellos entablaron precisamente esa gran teología.
Y esto nos viene a traer al tercer concilio de Constantinopla en el año 680 al 681 y después al segundo concilio de Nicea en el año 787, ¿verdad? Y aquí ahora sí que se enarbola las los dos concilios para formar el credo unitario, el credo de la fe, el credo niceno constantinopolitano, ¿verdad? Entonces, enumerado como el séptimo de los ecuménicos, forman una cesura en la evolución de los dogmas y marcan en cierto modo el punto final de la cristología de la iglesia primitiva, en cuanto que atribuyen a la veneración de las imágenes permitidas por la iglesia una relación con la significación salvífica de la humanidad de Jesús. Fíjese, para este año del 787, el concilio tanto de Constantinopla como de Nicea marcan un punto final en la cristología y atribuyen la veneración de las primeras imágenes, precisamente porque están desbordados en esa imagen de la naturaleza, de la teología de la encarnación. Y ahí surgen las imágenes que les digo de María con un niño, o de un niño que aparecen en esas primeras figuras, o imágenes pintadas en las catacumbas y en otras partes del mundo, de aquel tiempo, no del mundo, porque solamente es dadas ahí en esas regiones de la expansión del cristianismo, y se empiezan a dar todas esas imágenes que hoy conocemos, ¿verdad? Todas esas imágenes antiguas que conocemos de la encarnación del Hijo de Dios, de la teología de la cruz, de la resurrección, de la última cena. Bueno, todas esas representaciones ya en estos concilios se da una veneración a las imágenes que hablan precisamente de la significación salvífica de la humanidad de Jesús. ¿Verdad? Jesús es verdaderamente quien nos salva. Ahora, la cristología patrística también mantenía una estrechísima conexión con la soterología y no surgió de una, por así decirlo, exagerada necesidad de especulación abstracta. ¿Qué quiere decir? Que no se desbordaron en pensamientos muy elevados, ¿verdad? No se fueron al extremo, sino que se quedaron con las palabras comunes de aquellas épocas, que era el griego, el latín, ¿verdad? Que se hablaba en la comunidad. Y obviamente se va a ir evolucionando también los otros idiomas, como el español y entre otras, ¿no? Pero eso ya va a ir surgiendo. Después el lenguaje va a ser parte también muy importante dentro de esta cristología. Puede afirmarse lo siguiente entonces: solo si el Logos es verdaderamente Dios y se ha hecho verdaderamente hombre, hemos sido redimidos y participamos como hombres de la gracia de Dios. San Atanasio, en su libro de la Incardinación, ¿verdad? De número 54, pues se hizo hombre para que nosotros nos divinizáramos. Y este es un pensamiento de la teología de la encarnación. Entonces, siempre hay que tener en cuenta el tiempo del Adviento y la Navidad. No solamente es de regalos, y aquí es donde les decía hace ratito de esos videos, ¿no? Que no las vivimos solo de imágenes y de pensamientos y de ideas, pero no los vivimos, ¿verdad? Entonces, aquí se afirma precisamente ya en una teología de la encarnación: solo si el Logos es verdaderamente Dios y se ha hecho verdaderamente hombre, hemos sido redimidos y participamos como hombres de la gracia de Dios. ¿Por qué? Entonces aquí no se puede dividir como lo van a hacer las herejías, como esta imagen que les ponía de ejemplo, ¿no? Algunas herejías decían que Dios eligió de todos los hombres que vio a ese, dijo: este que se llama Jesús, a este le voy a enviar la palabra. Es una herejía, hermano. Si quien diga eso en aquellas épocas pudo haber sido señalado y separado de la comunidad, ¿verdad? Es una herejía muy grave, ¿no? Como también decir, ¿verdad? Porque en estos tiempos hay gente que dice, ¿no? Y que me tocó verdaderamente escucharlo de una persona decir: yo no comulgo si no es de manos del sacerdote, porque si el Padre, del Padre puedo recibir a Cristo completo, de un sacerdote, pero si mandan a la monjita o mandan al ministro
eh, o mandan al monaguillo o mandan a cualquier persona a dar la comunión, en cuanto tocan la hostia consagrada, dice a esta persona, en cuanto tocan esa hostia, Jesús sale de la hostia. Todo lo que estás comiendo solamente es un pan y Cristo ya se fue. Es precisamente una de las herejías, y no, Cristo nunca se va de la Eucaristía. Es como si dijera Cristo, bueno, en cuanto me reserven a mi cajita ahí donde me dejan, ¿verdad? En el sagrario, pues yo me voy a ir a dar un paseo, ¿no? Pues no, no se va Cristo Jesús, no se va de la Eucaristía. Pero una herejía, ¿verdad? Bien, ahora, en virtud asimismo del interés soteriológico debe afirmarse la plena naturaleza humana de Jesús, como lo dice San Gregorio de Nacianzo. Lo que no ha sido asumido no ha sido redimido, ¿verdad? Entonces, si Dios, el Logos, la palabra eterna del Padre, no hubiera asumido lo humano, no hubiera sido redimido. Por eso decimos, ¿verdad?, que Cristo tomó la condición humana, conoció el sufrimiento, el dolor, se solidarizó con nosotros, pero no conoció el pecado, no cometió pecados, pero sí conoció lo que hace el pecado. Y lo que hace el pecado en el hombre es dolor, sufrimiento, etc. Y Jesús asume todo eso precisamente. Y si no lo hubiera asumido, vana sería nuestra fe, hermanos. Vana sería nuestro sufrimiento. Vano estaríamos nosotros aquí conociendo esto. Pues no tendría sentido, hermanos. Entonces, el sufrimiento es prueba también de que Jesús ha tomado esa situación y nos consuela, ¿verdad? Por eso decimos cuando hay un hermano enfermo, en una de tantas oraciones que hay para pedir por los enfermos, hay una en la que se pide a Dios que ellos que están sufriendo, ¿verdad?, así como Cristo ha sufrido, se complementen en esa unidad del sufrimiento. Cristo padeció por nosotros y el padecimiento de esa persona se une a los padecimientos de Cristo. Entonces, esto es muy interesante porque aquí siempre vamos a hablar de la unidad, nunca del individualismo y nunca de la división. Nuestra iglesia no es que divida, nuestra iglesia es de unificar. Entonces, es uno de los puntos importantes de la cristología. Segundo, ¿qué nos dice nos vamos a dar otro brinco? Esta es la cristología patrística. ¿Qué nos dice la cristología en la escolástica? Es muy breve, hermanos. Las edades medias latina, o sea, el tiempo de la escolástica, y la época de la época bizantina, son dos cosas importantes, ¿no? Y de hecho, también últimamente han estado sacando mucho acerca de la Inquisición. Nosotros ya hablamos de la Inquisición en uno de los programas anteriores. Y es muy interesante porque también desbordan mucho contra la Inquisición española o la Inquisición católica, ¿verdad? Pero realmente hay pura mentira en eso, hermanos, ¿verdad? Ya les he comentado en el tema de la Inquisición, ojalá lo puedan ir a buscar. Está también aquí en este canal de YouTube y veamos cuántas veces se ha dicho tantas cosas de la iglesia en la Inquisición, de las cuales ni siquiera ha habido, cosas tan horripilantes como dice, ¿no?, las torturas y demás, y la historia cuenta totalmente otra cosa, ¿no? Entonces, por manchar a la iglesia usan cosas que dañan mucho y quieren hacerla pues caer a la iglesia, pero como está fundamentada en Cristo, no se va a caer. Pero bueno, y ese es otro tema. Dentro de la Edad Media también y de la época bizantina recibieron el dogma de Cristo de la iglesia antigua, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el dogma que reciben la iglesia de la escolástica? Pues recibe el mismo dogma cristológico de San Atanasio, porque déjenme decirles también que el primer credo hecho no es el credo niceno constantinopolitano, ni tampoco es el credo de los apóstoles que rezamos en la Cuaresma, es el credo de San Atanasio. Pero es un credo como de 3 páginas. Yo creo que no nos lo hubiéramos aprendido como nos aprendimos de memoria el credo niceno constantinopolitano.
¿verdad? Entonces, el credo de San Atanasio, pues se le fue modificando, obviamente, hasta poderlo llegar a concretar y ser parte de la historia con los credos que hoy, con el credo que hoy rezamos. Pero dentro de la historia de la escolástica, ¿qué reciben ellos? Pues reciben también el dogma de Cristo de la iglesia antigua. Y en escolástica latina se registró una asimilación creadora de la tradición, especialmente en lo referente a una intelección conceptual más rigurosa del misterio de la unión hipostática. Y entonces aquí es donde entra Tomás de Aquino, Santo Tomás, con el pensamiento filosófico aristotélico. Y también va a entrar Platón con el tema, con San Agustín en cuestiones también cristológicas. Bien, entonces aquí entra precisamente este tema de la unión hipostática, que va a ser un referente para fundamentar más la fe. Que hace la cristología escolástica? Ir más rigurosamente al misterio de la unión hipostática. Eso que la palabra logos asumió, ¿verdad? Que lo asumió y lo ha redimido, esa unión entre la humanidad y la divinidad, esa unión de Jesús, el de Nazaret, es el mismo Hijo de Dios, ¿verdad? Esa unión ahora se le llama unión hipostática, es la que van a estudiar Tomás de Aquino y Juan Duns Scoto. También aquí fue determinante las orientaciones soteriológicas. No se produjo una incisión entre la especulación sobre la unión hipostática y la soteriología, es decir, que no hubo una división entre estos dos temas. Al contrario, los reformadores destacaron de nuevo la finalidad soteriológica de toda la cristología. Se mostraron algunos escépticos frente a la cristología abstracta y se acentuaron la íntima conexión entre la cristología y la problemática de la justificación. Y aquí vienen otros temas, ¿verdad? Como les decía, ya no se fueron a un pensamiento abstracto más riguroso, sino que se acentuaron en la íntima conexión entre la cristología y la problemática de la justificación. Y aquí va a venir otro tema grande que van a abordar, que es el tema de la justificación y de la gracia, ¿verdad? Que les comento rápido, dentro del estudio del seminario o de formación sacerdotal, es todo un año del estudio de la gracia. Ahora es un tema abundante y precisamente dentro del tema de la gracia viene el tema de la justificación, que será después toda una cuestión en la Edad Media, toda una cuestión de estudio, y llegará Martín Lutero diciendo que solo la fe es la que salva, sostenido del pensamiento paulino, ¿verdad? Y Martín Lutero va a separar, va a dividir a la iglesia, en lugar de unificarla, la divide. Ahora sí que la primera división que hay se da por Lutero y el cisma que provoca en la iglesia. ¿Por qué? Porque no unifica, sino divide. Y en cambio, la escolástica lo que quiere hacer es ahora unirlos a través de la gracia. ¿Qué nos dice la gracia? ¿Cuál es la justificación? ¿Verdad? Entonces aquí entra el aspecto precisamente de las obras y de todo aquello, los méritos, las obras que uno va haciendo, ¿no? Que ya nos estamos metiendo en temas más concretos como la gracia, la justificación a través de las obras, la justificación a través de la fe, ¿verdad? Si solo la fe salva, si la iglesia salva, y bueno, aquí ya entran otras líneas de estudio que se van surgiendo. Muy interesante también, hermanos, estos aspectos, ¿eh? Y tercero, la crisis y prueba de la cristología en la Ilustración europea, puesto que ya hay una división del cisma y viene la reforma y la contrarreforma, el protestantismo y el cristianismo, el liberalismo y el conservadurismo y todo eso que hoy conocemos dentro de las líneas políticas, pues también se vienen dando dentro de esta historia de la iglesia y dentro de la cristología. Entonces, bajo los condicionamientos modernos de una filosofía subjetiva, se consolidó la tendencia a contraponer la cristología de base ontológica a una vía de acceso a través de la antropología psicológica. ¿Qué nos está diciendo? Que dentro de esta ilustración comienza a darse otro tipo de pensamiento cristológico de base ontológica, es decir, en base del ser. La ontología estudia el ser,
como es, ¿verdad? Y el otro acceso también, esa contraposición a la cristología de base ontológica, se contrapone la antropología psicológica. Entonces ya entra aquí otro aspecto que es el estudio de la antropología humana, ¿verdad? Que estudia solo el ser como tal, la persona como tal, ¿verdad? La base ontológica estudia al ser metafísico, ¿verdad? Al ser más abstracto. En cambio, el tema de la antropología psicológica va más en sí al hombre como tal, ¿verdad? Antropología del hombre, ¿verdad? Hay que hacer dos diferencias porque la ontología y la metafísica estudia el ser por ser, o sea, el ser, yo creo que eso es un poquito más complicado de entender, ¿verdad? El ser como en general y el hombre en particular por la antropología. Bien, la concepción entonces deísta de la divinidad no permite ya llegar hasta la realidad de la actuación de Dios en la historia, ni tampoco hasta la de la encarnación. ¿Qué sucede con la concepción deísta de la divinidad? Que ya no permite en ese momento de la ilustración llegar a la actuación de Dios en la historia. Y de hecho van a empezar a surgir muchas materias en torno al tema de la historia de la salvación y la historia humana, ¿verdad? Y aquí empieza a surgir precisamente esos temas de por qué la historia de la salvación no entra en la historia de la ilustración o la historia humana, y cómo nosotros sí tratamos cómo es el cristianismo, sí, o la teología más bien, sí quiere entrar en este tema de la historia humana y cómo va haciéndose presente, actuante y real la presencia de Dios en la historia humana. ¿Verdad? Eso también es muy interesante, ¿verdad? Pero aquí empieza a surgir todo esto y entonces comienzan a quitar un poco el tema de la encarnación, ¿verdad? Y el desplazamiento de la perspectiva desde la ontología a la psicología de la personalidad implica una inversión de la problemática. Entonces ahora, ¿qué está sucediendo? Están cambiando la ontología, el ser, por la psicología del hombre, ¿verdad? De ahí va a venir también algunas otras cuestiones complicadas en torno al pensamiento de Jesús. Por ejemplo, ¿era consciente de que iba a morir? ¿O era consciente que lo iban a flagelar, que lo iban a golpear, que tenía que sufrir? Todos esos pensamientos surgen precisamente en torno a la ilustración. Ahora se pregunta ya no, ahora la pregunta ya no era cómo se une Logos con una naturaleza humana, sino cómo puede entenderse a sí mismo un hombre concreto en su conciencia empírica cuando forma una unidad de Dios. Y en palabras muy sencillas, se los dije ahorita, ¿verdad? Es, aquí comienzan a pensar psicológicamente cómo es que Jesús sabe que Él es Dios, cómo sabe Jesús que Él es el Mesías, ¿verdad? ¿Cómo sabe todo eso, no? Eso no se había preguntado la cristología escolástica ni tampoco la cristología primitiva, patrística, perdón, y mucho menos se lo había preguntado la cristología primitiva, las primeras comunidades. Y no es aquí a través de la ilustración europea que comienza el raciocinio más y más a penetrar en el pensamiento humano, ¿verdad? Y desarrollarlo, obviamente, porque el pensamiento humano es quien lo desarrolla. Y vienen esas preguntas de que, ¿cómo? Ahora, ustedes dicen que el Logos se encarnó en la naturaleza humana, ahora expliquen, ¿no? O sea, en la época de las ilustraciones, ahora explíquenme cómo un hombre concreto, en su conciencia empírica, en cuanto forma unidad con Dios, ¿cómo lo sabe? ¿Verdad? ¿Cómo sabe? ¿Verdad? Entonces ahí viene todo un desarrollo cristológico también acerca de la psicología, inclusive la psicología de Jesús. Y hace aquí un acto de presencia el moderno dualismo cognitivo. ¿Verdad? ¿Qué significa el dualismo cognitivo? Dos tipos de conocimiento: el conocimiento que el ser humano desarrolla y el conocimiento divino. Entonces aquí se comienzan a preguntar también eso. ¿Jesús conoce? ¿Cómo conoce? ¿Verdad? Aprendió Jesús, y pues nosotros decimos que Jesús aprendió a través de su padre José. Las parábolas de Jesús son experiencia del trabajo que realizó de niño, de adolescente, por medio de la enseñanza de su padre José y de la vivencia humana. Y así es como Jesús va conociendo, ¿no? Así decimos, ¿no? Ese es un pensamiento, ¿no?
Y también conforme se va conociendo, desarrollando su ser, también va adquiriendo el conocimiento espiritual, el conocimiento de Dios. Y se va dando cuenta también que Jesús, Él es el Mesías enviado por Dios. Entonces, en estas dos cosas se los desarrollé muy sencillamente, pero eso es lo que hace, es lo que sucede dentro de la Ilustración europea. Hace pues ese acto aquí presente, tanto el dualismo cognitivo, dos tipos de conocimientos, de las ideas atemporales eternas y los acontecimientos accidentales contingentes, es decir, de las acciones del tiempo, ¿verdad? Y aquí nos podemos preguntar algo muy sencillo para entender esto, ¿no? Jesús se bañaba, Jesús comía, Jesús hacía del baño, pues sí, ¿no? Entonces tiene que conocer, tenía que saber cómo hacerlo, obviamente, ¿no? Jesús nació llorando en el portal de Belén, pues seguramente sí. No todos los niños que nacen llorando, ¿verdad? Jesús tuvo que padecer, sí. Tuvo que sufrir la persecución, sí, ¿no? Como también él sabía y tenía la esperanza en su Padre Celestial. Por eso iba a orar más allá, se iba a orar al templo, se ponía en contacto con su Padre Celestial, no en contacto de telefónico, ni no, contacto espiritual, en ese contacto de la oración, ¿verdad? Estas dos cosas se van dando, ¿no? Y termina con esta última parte de la Ilustración europea. Solo una reflexión epistemológica y ontológica fundamental podría recuperar de nuevo el horizonte cognitivo de enunciados cristológicos. Es decir, ¿qué sucede durante la Ilustración? Los padres de la Ilustración, la teología de la Ilustración, tuvieron que ir a las fuentes de la epistemología y la ontología. La episteme, el conocimiento, ¿verdad? Y la ontología para volver a las cuestiones de los enunciados primitivos de la cristología, porque la Ilustración vino a romper, ¿verdad? Vino a romper y después va a venir el modernismo a romper más, que tanto es hasta el día de hoy que rompemos, ¿no? Muchos esquemas espirituales, y como decía el Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, de feliz memoria, decía una de tantas veces que habló el Papa, muchísimo, hay muchos escritos de Joseph Ratzinger, y también como Benedicto XVI, él decía una frase que nunca se me ha olvidado: al mundo lo están despiritualizando. ¿Quién lo está despiritualizando? Desde la Ilustración moderna, ¿verdad?, hasta el tiempo que hoy vivimos, el mundo globalizado, ¿verdad? Al hombre le están quitando su vida espiritual. Eso es lo que decía el Papa en aquel entonces, y que hoy se sigue dando, ¿verdad? Y que se sigue dando. Y que si nosotros dejamos que se siga dando, pues obviamente vamos a perder la fe. Vamos a perder esto que todos ya conocemos, aunque con la esperanza cierta de que como institución divina la iglesia no se va a caer. Porque bien Jesús lo predijo, lo dice en la Escritura, ¿verdad? Y como bien lo dice los perseguidores de Pedro y de Juan y la primera iglesia, ¿no? Si esto es obra de hombre, caerá. Pero si es obra de Dios, no se caerá. Entonces aquí es donde permanece precisamente la iglesia, y aquí seguiremos seguramente, igual con tantas persecuciones, con tantas censuras, con tantas cosas, pero la iglesia va a permanecer. Y quien permanece firme en la fe, seguramente alcanzará la salvación. Bien, aquí pues, y finalmente, fue aquí determinante desde este horizonte resulta comprensible, perdón, fue aquí determinante una comprensión de la realidad de carácter histórico trascendental. Únicamente desde este horizonte resulta comprensible la autocomunicación del Dios trascendente a través de una actuación en la historia. Y entonces aquí el tema que va a entrar es la historia, ¿verdad? Y de dónde salen, yo no sé si ustedes han visto o seguramente tienen por ahí entre sus cosas, o no sé si tengan, eh, eh, hay unos diccionarios universales, les llaman, unas colecciones, ¿verdad? De 10, 15, 20 libros, pero libros grandotes. Yo tenía dos series de ese tipo de diccionarios ilustrados. Esos diccionarios nacen precisamente de la ilustración. Precisamente
para ir quitando, ¿verdad? Parte de la historia de la iglesia, historia de la tradición, la historia de la salvación. Y se pone en contraposición a la historia de la iglesia, a la historia de la salvación. Surge precisamente para desviar la historia. Y no es malo, no es malo la ilustración, tiene sus cosas muy buenas, como también la escolástica, como también la época moderna, la época que vivimos, siglo XXI, la era globalizada. Antes se le llamaba la época postmoderna, después pasamos a la época globalizada en la que estamos ahorita, y cada época tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Y en ese sentido nosotros nos encontramos con una época bien complicada en la que, como les digo, el mundo lo están espiritualizando y te llega la información en segundos. Lo que antes era muy pausado, ahora es muy rápido. Y cuando uno quiere alcanzar alguna meta, ya otro la alcanzó, ya otro te superó y tú no puedes. Entonces nos vemos envueltos en una maquinita que vamos y venimos y nos estamos siguiendo por la contingente y no nos estamos yendo por el camino verdadero. Entonces hay que buscar, hay que llegar al fondo de una vida espiritual más profunda. Por eso los padres del desierto, que no los mencionamos aquí, puesto que no vienen, los padres del desierto que son hombres espirituales, por eso se fueron al desierto. Por eso hay gente que, muy pocas, que se van a los monasterios, que se van a lugares solitarios para tener una vida espiritual más profunda. No es porque no quieran estar, sino porque de tanto ruido que hay en el mundo, hay una experiencia, un deseo de ir a otra parte, ¿verdad? A tener esa experiencia espiritual. Y nosotros, aunque no nos vamos a ir a ningún lugar de esos, pues hay que aprovechar la vida espiritual que tenemos, esta cristología que se nos ha dado a través de la Santa Misa, a través de los sacramentos, a través del silencio del templo, de la capilla, ir a rezar, ir a orar, ¿verdad? E irse como Jesús a esos lugares solitarios, ¿verdad? A orar en el campo, en mi habitación cuando no hay nadie, en mi casa cuando me dejan solo, rezar unos minutos, orar, entrar en la vida espiritual y eso va a fortalecer muchísimo. Por eso la ilustración entró con ese desvío. Dijo, bueno, la escolástica por muchos años hasta nuestras épocas, hablando de la época ilustrativa, dijeron, todo lo ha llevado la iglesia, pues hay que quitar, ¿verdad? Entonces viene un primer rompimiento a nivel universal. Y el primer rompimiento a nivel intraeclesial es con Martín Lutero. Después de ahí se van a venir dando una serie de cismas y concilios y concilios y concilios, reformas y contrarreformas y esas luchas teológicas que hoy hay de todo. Hay tanto en el ámbito protestante como en el ámbito católico y ni se diga el pensamiento judío, el pensamiento islámico, el pensamiento ateísta, en fin, tantas cosas, ¿verdad? Pues bueno, hermanos, hasta aquí le vamos a dejar. Yo espero que esto que parece como que muy de conceptos muy incomprensibles, inclusive a veces poco difíciles de que nosotros podamos que entre en nuestro conocimiento, en nuestra mente, ¿verdad? Cuesta trabajo a veces entenderlo. Hay cosas que superan nuestra capacidad, pero que este es el fundamento de nuestra fe. Si no, no estuviéramos aquí y lo vivimos en la sencillez de la vida cotidiana. Pues que esto nos ayude, hermanos, y espero que también les fortalezca en su conocimiento y profundicemos en nuestra fe. Si Dios nos los permite, nos vemos el próximo miércoles con la gracia de Dios y que este día pues les acompañe el Señor con su presencia. Vamos, hermanos, a seguir orando, pidiendo la pronta beatificación del siervo de Dios, Fran Duf. Dios Padre nuestro, que iluminaste a tu siervo Fran Duf con un conocimiento profundo del misterio de tu iglesia como cuerpo de Cristo, del lugar que ocupa María, la Madre de Jesús, en este misterio. En su inmenso deseo de compartir este conocimiento con los demás y en su filial dependencia de María, Él formó su legión para que fuera un signo de su amor de madre para con la humanidad y un medio de enrolar a todos sus hijos en la obra evangelizadora de la Iglesia. Te damos gracias, Padre, por los dones con que le dotaste, por los beneficios obtenidos para la Iglesia, por su fe intrépida y radiante. Te suplicamos confiadamente que por su intercesión nos concedas esta gracia, la paz del mundo,
y el aumento de nuestros presidium. Te pedimos también que si es tu voluntad sea reconocida por la Iglesia la santidad de su vida para gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A Jesús por María. Ave María. Secula seculorum. Amén. Pues que pasen un excelente día, que Dios les bendiga y si Dios nos permite nos vemos el próximo miércoles. Saludos y bendiciones a todos.